Hola, en este video vamos a hablar de la ley de Coulomb, que es la ley que nos permite calcular la fuerza entre dos cargas. Estas cargas que vamos a tratar acá son cargas puntuales y pues vamos a ver realmente cómo se utiliza la ley de Coulomb, que es una fuerza normal, una fuerza típica entre cargas y que la podemos introducir y mezclar con la segunda ley de Newton pues para calcular situaciones de equilibrio. Ahora, esta fuerza no es tan sencilla como algunas otras que se trabajaron en física mecánica, porque esta fuerza expresada en la ley de Coulomb pues va a depender de la distancia y de las magnitudes, y además pues como lo vamos a formular de manera vectorial completamente pues se va a ver un poco extraña al inicio, pero pues no tiene ningún problema. Como todo vector tiene componentes y podemos descomponerla en el eje x, y, z para poder calcular fuerzas netas sobre cuerpos. Este es Charles de Coulomb. Fue quien formuló finalmente, realizando experimentos con balanzas de torsión, fue quien formuló finalmente cómo era la expresión de la fuerza entre dos cargas puntuales. Aquí es muy importante poder como distinguir de qué estamos hablando. Entonces vamos a suponer que tenemos dos cargas, Q1 y Q2. La magnitud es completamente arbitraria, o el valor realmente no tiene que ser positivas y negativas ni nada de eso. Tenemos un vector R1 que nos refleja simplemente la posición de la primera partícula respecto a un sistema de coordenadas. Tenemos un vector R2 que hace lo mismo pero con la segunda partícula. En el sistema de coordenadas, digamos, el origen lo tenemos en esta zona. Y tenemos un vector que va de 1 a 2, que lo denotamos como pues R21. Va simplemente de 1 a 2, se lee al revés en esta notación que utiliza el libro de Halliday. Y para obtener este vector que va desde esta partícula 1 hasta la partícula 2, pues tenemos que hacer la resta. Es básicamente sumar el vector R2 con el vector menos R1. El vector menos R1 va para abajo, hacemos la suma y nos da precisamente ese vector que va de la 1 hasta la 2. Y recordemos que uno siempre puede definir una dirección, que es un vector unitario, pues simplemente tomando el vector original R21 y dividiéndolo entre su norma. Esto nos da el vector unitario R21, que simplemente nos dice la dirección, una dirección, no nos la magnitud es 1. Entonces la información de la magnitud se perdió y lo que tenemos acá realmente es la dirección, y esa dirección va a ser importante porque nos va a permitir decir si las fuerzas son atractivas o repulsivas. Por ejemplo, si la fuerza que uno le hace a 2 va en esta dirección, que es la misma dirección de la del vector R21, si la ven, vector unitario, pues esto nos está diciendo que la fuerza que siente la partícula 2 pues la está tratando de empujar, la está alejando, o sea que es repulsiva. Si al contrario nos diera que la fuerza que siente 2 debido a 1 va en esta dirección, pues quiere decir que la fuerza es atractiva. Entonces la clave va a ser si la fuerza dada por la ley de Coulomb va en la misma dirección que el vector unitario o va en la dirección contraria. Misma dirección, repulsiva; dirección contraria, atractiva. Bien, eso es lo que vamos a ver. Entonces, recuerden que un vector tiene dirección y magnitud. Entonces, primero hablemos de la magnitud de la ley de Coulomb. Coulomb lo que encontró era que la fuerza, primero que todo, era proporcional a la multiplicación de la magnitud de las cargas. Eso fue lo primero que encontró. Y además se dio cuenta que la fuerza disminuía con la distancia. Es decir, si hiciéramos una gráfica de cómo es la fuerza en función, digamos, de la carga 1, pues eso va creciendo linealmente. Entre mayor carga, entre más tengo carga acá, en la partícula 1 pues tengo mayor fuerza sobre la partícula 2. Lo otro que él encontró pues es que la fuerza disminuye con la distancia. Entonces si tenemos una gráfica de la fuerza en función de la distancia, pues esto va a tener que ir disminuyendo rápidamente, o sea, disminuye al cuadrado. Se parece mucho como a la ley gravitatoria. Entonces lo podemos escribir de esta manera: la fuerza en magnitud, pilas que eso no es un vector, es la magnitud del vector, pues es igual simplemente a K por Q1 por Q2 sobre R cuadrado. Esa es nuestra fuerza. Realmente esto lo podemos usar siempre. En general, digamos, si tenemos problemas en una sola dimensión, si tenemos que calcular la fuerza que esta partícula le hace a esta, pues podemos jugar con la magnitud solamente y nosotros mismos le damos la dirección, es decir, nos olvidamos como de la dirección del vector unitario. Pero si ya tenemos varias partículas, no podemos sumar magnitudes porque recordemos que lo que tenemos son vectores. Y entonces digamos que la fuerza que esta partícula le hacía estaba en esta dirección
y la que esta le hace a esta va, digamos, en esta dirección. Y en ese caso tendríamos que descomponer los vectores. Y para descomponerlos pues tenemos que tener direcciones. Y para esas direcciones pues tenemos que ver hacia dónde van las fuerzas. Entonces la verdadera formulación, la más completa de la ley de Coulomb, pues es la que incluye la dirección. Y la dirección está dada por el vector unitario. Entonces este vector unitario que tenemos acá es este mismo, este vector unitario. Y pues observemos que tenemos dos casos respecto a este factor. Si este factor es positivo, o sea, cargas iguales, las dos positivas o las dos negativas, esto quiere decir que la fuerza F va en la misma dirección, podemos decir que es paralelo, va en la misma dirección que el vector unitario. Y eso quiere decir entonces que la fuerza va saliendo, es decir, repulsiva. Pero, si las cargas son de signo contrario, digamos más menos, esto nos daría un signo menos, todo este factor tendría un signo menos. Y esto implica que nuestro vector F es antiparalelo al vector R unitario, o sea, iría en esta dirección. Y por lo tanto la fuerza sería atractiva. Como pueden ver, dependiendo de este factor, tenemos que la fuerza es repulsiva o atractiva. Y esto incluye pues lo que ya sabemos de electrostática, y es que cargas opuestas se atraen, cargas iguales se repelen. Entonces, digamos que cuando uno escribe la ley de Coulomb de esta forma, pues tiene absolutamente toda la información. Esta es la manera más general de utilizarla. Simplemente el secreto sería se estaría, y digamos que un poco la parte complicada, es en definir cuál es el vector unitario. Entonces recordemos que un vector unitario se obtiene como el vector original sobre su norma, esto es mi vector unitario, y recordemos que este vector original, que es el vector que va de la partícula 1 a la 2, pues es la resta. Entonces uno tendría que escribir las coordenadas de la primera partícula, de la segunda partícula, restar, sacar la norma, hacer todo eso, y con eso tenemos este vector unitario. O la otra opción que uno puede hacer, que uno puede seguir, es, vamos a agrandar un poquito esto, la otra opción es jugar con la norma realmente, con la norma de nuestro vector. Digamos que nuestro vector de fuerza nos dio así, esta es su norma, y lo descomponemos. Y esta dirección la dimos nosotros, pues viendo si las partículas son positivas o negativas. Por ejemplo, si yo tengo aquí una partícula positiva, tengo aquí otra partícula positiva, bueno, pongámosla acá, otra partícula positiva, yo sé que con certeza la fuerza entre ellas dos va a ir en esta dirección, va a ser repulsiva. Entonces yo ya no tengo que utilizar el vector unitario, sino que simplemente yo ya puedo asumir que va en esta dirección y descomponer. O puedo usar el vector unitario, calculándole la manera que vimos acá, y con eso pues tengo las componentes inmediatamente. Cualquiera de las dos maneras de proceder es correcta, no hay ningún problema por hacer cualquiera de las dos, da exactamente igual. La manera de entenderlo mejor pues es hacer ejercicios. Y pues esto es la ley de Coulomb. Bien. En la ley de Coulomb aparece una constante. Voy a incrementar un poquito esto. Aparece una constante que es la constante K. Esa constante K tiene este valor que a veces se aproxima como 9 por 10 a la 9 en las unidades Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, y tiene una relación con otra constante que se llama permitividad del vacío, que es epsilon 0. Entonces uno puede escribir K es igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0, y más adelante en el curso vamos a utilizar epsilon 0 muchísimo, sobre todo en la ley de Gauss. Por ahora vamos a seguir utilizando K, pero en algunos libros en vez de utilizar K utilizan 1 sobre 4 pi epsilon 0, con el valor de epsilon 0 pues dado acá. Cualquiera de los dos está bien, simplemente tienen que tener cuidado en cuál es la constante que están utilizando. ¿Listo? Lo que importa es que el valor que multiplica en esta zona siempre tiene que ser 9 por 10 a la 9, o esta aproximación. Bien, lo chévere y lo útil de la ley de Coulomb es que sigue el principio de superposición. Aquí simplemente quiero, antes de hablar del principio de superposición, quiero resaltar algo. En algunos libros se utiliza la formulación de la ley de Coulomb normal, que es la que tenemos acá, ¿sí? La que tenemos aquí arriba, la que acabamos de escribir, esta. Pero en otros aparece esta formulación.
Paren un momento para que traten de encontrar cuál es la diferencia. Y una vez la hayan encontrado, se van a dar cuenta que la diferencia está en que aquí tenemos un vector unitario, pero aquí tenemos el vector normal, aquí tenemos al cuadrado y aquí tenemos al cubo. Y pues eso es sencillo, simplemente escoger y reemplazar aquí el vector unitario por el vector original sobre su norma y obtenemos pues esta expresión. Es decir, estas dos expresiones son iguales, cualquiera que usen está bien, pero normalmente uno prefiere utilizar esta que tiene aquí arriba, sino que algunos libros tienen esta presentación que tenemos acá, ¿ok? Pero pues no importa, vamos a utilizar normalmente la que tenemos arriba. Entonces, hagamos un resumen. La ley de Coulomb nos dice cuál es la fuerza entre dos cargas puntuales. Esas dos cargas pues tienen cargas Q1, Q2 y la ley de Coulomb pues nos dice que la fuerza va a aumentar si aumentan esas cargas en magnitud y disminuye con la distancia al cuadrado. También la ley de Coulomb incluye un vector unitario que simplemente nos dice que la fuerza puede ir en la dirección que une las cargas o en la dirección contraria, de acuerdo a si es atractiva o repulsiva. Y pues eso es todo. Y es chévere una cosa y es que la ley de Coulomb cumple el principio de superposición. Eso lo que quiere decir es que si tengo eh, cuatro cargas y quiero calcular la fuerza sobre esta carguita que está acá, pues yo simplemente lo que puedo hacer es calcular la fuerza que esta le hace, que digamos iría en esta dirección, supongamos que todas son de carga igual, la fuerza que esta le hace, que será un vector que va en esta dirección, la fuerza que esta le hace, que será un vector que va para allá, y sumarlas. Y con eso tengo la fuerza total. Eso es lo que significa el principio de superposición, que puedo calcular fuerzas individualmente y luego sumarlas. Y recordemos que la forma de sumar vectores es descomponiéndolos. Entonces esto es muy útil porque cuando tengamos muchas cargas simplemente vamos sumando una fuerza por una fuerza cada vez. ¿Está bien? Entonces ahora empiezan los ejercicios y esto es lo que vamos a empezar a tratar ya en otra sesión. Gracias.